Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Ortiz y junto a mis compañeras Rosmelia Ortiz, Caroline Maizo y Ana Ortiz vamos a hablarles de cómo y cuál modelo emergente utilizamos para impartir la docencia actualmente. Como economista me centro mucho en lo que es la parte analítica de las materias. Ahora bien, como docente en el área de ciencias económicas, para ser más exacto, en contaduría pública, con dos materias que son contabilidad gubernamental y contabilidad de costos, este análisis lo hago a mis estudiantes. ¿Para qué? Para saber de qué manera puedo impartir el conocimiento y que ellas lo obtengan de una manera satisfactoria. Esto lo hago utilizando el método STEM, que no solo se centra en las matemáticas o en la ciencia, sino también en la tecnología e incluso en la ingeniería. Considero este método de gran utilidad, ya que la educación ha evolucionado al igual que todo. Lo que antes lo encontramos en un libro, ahora lo conseguimos a través de una pantalla. Es por eso que trato de utilizar herramientas que ayuden a mis estudiantes a absorber mejor el conocimiento. Lo suelo hacer de una manera a la que le llamo, inclusive mis estudiantes lo aceptaron de buena manera, casos prácticos. ¿Cómo es? Bueno, imparto la clase de una manera que se podría decir tradicional, a través de láminas, incluso con el pizarrón, porque sí, contabilidad es números y siempre vamos a necesitar de la vieja escuela, por así decirlo. Por ejemplo, en contabilidad gubernamental tenemos desde la contabilidad y el sector gubernamental, pasamos por lo que es el proceso de contabilidad, la normalización contable, la planificación. Entonces todas estas unidades las llevamos a cabo por evaluaciones, bien sean debates, ensayos, siempre en la parte analítica, involucrando mucho a los estudiantes. Pero el caso práctico viene cuando de todas las clases, de todas las unidades, se hace una sola. Pero no es dictada por mí, es por los estudiantes, que demuestran que los métodos que utilizamos, y digo utilizamos porque yo no decido, ellos aceptan y me demuestran que cada método que usamos, en este caso el STEM, que es el más firme en las clases actualmente, en mis clases actualmente, ellos terminan utilizándolo y mostrándome que el conocimiento sí les llega. He llegado a ver presupuestos para una estación de servicio, para unos cilindros de agua, para urbanizaciones, hechos por mis estudiantes por medio del método STEM. Ahora, para continuar, mi compañera les hablará sobre otro método. Mi nombre es Ana Ortiz, ingeniero agrónomo. Actualmente imparto la materia de Defensa Integral de la Nación, la cual llevamos a cabo de una manera o desde un enfoque diferente, en este caso como lo es el STEM, el cual se basa en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Este se caracteriza por ser un aprendizaje interdisciplinario, lo cual en mi caso me es de gran ayuda y colaboración, puesto que mi materia, tal como puede ser práctica, también es de definición en cuanto a la teoría en la parte de la defensa integral de la nación. Actualmente destacamos, mis compañeras y yo, en lo que es la UNEFA, Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada. Cuando parte del método STEM, tenemos que el aprendizaje debe ser activo. Esto nos lleva a desarrollarlo directamente con los estudiantes, como formando parte directa de la clase, no solamente como eran, no solo como era antiguamente, que era el profesor el que tenía la batuta o la tutela de los estudiantes. La idea es poder enseñar de una forma más adecuada, de tal manera que ellos puedan entender práctico lo que necesitamos llevar a cabo. En mi caso, desde dicho método,
Y como se había hablado anteriormente, como este nos permite integrar de forma más didáctica a el grupo, todos tienen derecho de compartir sus ideas o formas de pensar en cuanto a la materia impartida, ya que este método busca integrar diversas disciplinas y de esta forma poderlas exponer como una vivencia en el mundo real. A continuación, mi compañera les va a hablar un poco sobre otro método, en su caso para impartir sus clases. Hola, mi nombre es Caroline Maizo, soy técnico superior universitario en cosmiatría e ingeniera de sistemas. En la actualidad doy clases en la UNEFA. En esta ocasión me tocó impartir 2 materias, teoría de grafos y circuitos lógicos. Ahora bien, les voy a hablar sobre el enfoque emergente que utilizo yo en mis clases. Yo utilizo el enfoque STEM ya que puedo integrarlo a las clases para la resolución de problemas concretos, además de que nos ayuda al trabajo colaborativo. También nos ayuda a las metodologías para la resolución o elaboración de proyectos. Por lo menos en teoría de grafos lo utilizo para la resolución de problemas concretos y también lo podemos utilizar para resolver problemas del mundo real. Ejemplo, pudiera ser, los estudiantes mediante grafos pueden elaborar una ruta establecida para una empresa. Mediante ese grafo crean un algoritmo para ver cuál es la ruta más cerca que pueda utilizar la empresa para la entrega de sus productos, integrando así los principios de matemática e ingeniería. Un ejemplo más concreto sería que ellos pueden crear mediante grafos la distribución de alimentos de una empresa en específico. Pudiera ser la Polar. Ellos pudieran hacer un algoritmo mediante grafos para establecer una ruta concreta de la Polar. También se utiliza para problemas de redes sociales, logísticas e incluso para el aprendizaje de conceptos básicos. Cabe destacar que el enfoque STEM cuenta con varias ventajas. Entre ellas podemos hablar sobre el desarrollo de pensamientos críticos y la resolución de problemas. Además, la mejora de habilidades de trabajo en equipo. Sin embargo, este enfoque también posee desventajas. Entre ellas tenemos el estrés del estudiante, la presión académica y la presión de no contar con ayuda en el hogar. Esto fue todo lo que les pude hablar un poco sobre cómo utilizo yo la metodología STEM. Ahora le doy el paso a mi compañera. Chao. Hola, mi nombre es Rosmeli Ortiz. Las asignaturas que dicto es nutrición y dietética y bioquímica. En ese caso, considero que el método emergente que más utilizo para las estrategias de mis asignaturas es el método personalizado. El cual enseña a través de las necesidades, habilidades y destrezas que puedan presentar los estudiantes. En este caso, el aprendizaje no va a ser en general, sino que cada quien tiene percepciones distintas y de esta forma los estudiantes pueden entender de formas distintas o tener desenlaces diferentes en cuanto a las clases, los cuales pueden ser válidos o deben ser corregidos en caso que no lo sean. En un caso hipotético pudiera ser valga la redundancia, un caso clínico, enfocándonos más en la parte de nutricional. Puede ser un caso clínico de un paciente que llega a urgencias por una fractura de tobillo. Paciente masculino de 70 años de edad que acude a la emergencia por una fractura abierta en un tobillo. Se le deben dar algunos datos a los estudiantes para que puedan desarrollar este caso clínico, como por ejemplo la enfermera debe hacer
el primer contacto con el paciente y hacer preguntas, esto se llama anamnesis, para entender qué está pasando con el paciente. A simple vista se puede notar que este paciente tiene facies de una delgadez, de que se ve que no está alimentándose bien, entre otros. Al hacer la anamnesis, que es el primer encuentro, el paciente refiere que vive solo, es un paciente de 70 años que vive solo, que su alimentación es en base a pan, café, jugos, entre otros. Aparte de esto, se le realizan otros tipos de valoraciones, como por ejemplo las medidas antropométricas, que las más comunes que veremos en primer semestre será peso y talla. En este caso, el paciente arroja un índice de masa corporal menor a 18, lo que significa que este paciente tiene una delgadez leve. Entonces ya tenemos una fractura de tobillo y a su vez una delgadez leve en el paciente. En este caso clínico, los estudiantes deben aplicar el PAE o proceso de atención de enfermería, el cual es un método científico y sistemático que se utiliza para el cuidado de enfermería en pacientes personalizados. Entonces, en este caso, este método o este proceso consta de 5 etapas. La primera es valoración, la segunda el diagnóstico, la tercera planificación, la cuarta ejecución y la quinta la evaluación. Cada una de estas se deben realizar ciertos procesos, como por ejemplo, ya realizando la valoración debemos pasar al diagnóstico. Los diagnósticos de enfermería son diferentes a los diagnósticos médicos y en este caso los estudiantes lo hacen o buscan el diagnóstico en base a los patrones alterados. Tomando en cuenta que tenemos 2 patrones alterados o quizá más, ya que el paciente no puede caminar por presentar la fractura, ya que el paciente no se está alimentando bien, ya que el paciente está presentando una delgadez leve, los estudiantes van a tener criterios distintos para resolver este caso clínico y van a arrojar diferentes diagnósticos, los cuales pueden ser válidos porque el paciente presenta varios patrones alterados. Al hacerle las preguntas al paciente también arroja que ya que su alimentación solo come pan con café y algunos jugos, no se hidrata de manera adecuada, este paciente puede tener otro patrón alterado como puede ser la eliminación de heces, ya que puede presentar estreñimiento por la falta de fibra. Asimismo, el grupo de estudiantes se pudiera dividir en 3, de manera que le demos datos claves a cada uno. En primer semestre, lo más base o lo más común que se va a dar en la parte de nutrición es macronutrientes, micronutrientes y la parte de la hidratación. Por lo tanto, podemos dividir en 3 grupos y enfocarnos en esos 3 ítems. El primer grupo va a tomar los macronutrientes, el segundo grupo va a tomar los micronutrientes y el tercero la hidratación. Cada uno debe dar su punto de vista en cuanto a estos puntos específicos acerca del paciente. Pero el primer grupo, que puede estar compuesto por 3 estudiantes, nos puede arrojar que si el paciente presenta un déficit de macronutrientes debido a que está presentando una delgadez leve. Asimismo, otro integrante de este grupo nos puede decir que este paciente necesita aumentar su consumo de proteínas de manera que esto le ayude con la mejoría de su cicatriz, de su herida abierta. Y otra persona integrante del grupo nos puede decir que el paciente necesita aumentar su consumo de carbohidratos y proteína al mismo tiempo para así aumentar su masa muscular. Y las tres opiniones son válidas en este caso. En el grupo 2 pudieran decirnos, hablando de micronutrientes, pudieran decirnos que
el médico asignó que se le colocara al paciente suplementos como vitamina C, lo cual ayuda con la regeneración del tejido que está dañado, que en este caso es tejido óseo. Pero otro estudiante nos dice que el paciente no solo debe suplementarse con vitamina C, sino que también se debe suplementar con vitamina D, lo cual ayuda con la absorción del calcio y lo puede ayudar con la salud ósea para que esta fractura pueda hacer callosidad y curarse de forma más rápida. Y el tercer integrante del grupo nos puede decir que él va a recomendar que el paciente tenga un consumo no solo de suplementos, sino que también en sus alimentos le pueda recomendar una lista de alimentos que contengan alto contenido de calcio y alto contenido de vitamina C y vitamina D. Los tres argumentos son válidos de igual manera. Y el grupo número 3, que es el que se va a abocar en la parte de la hidratación, nos pueden decir que se debe hacer un control de líquidos con este paciente, ya que no sabemos si está evacuando lo normal o no lo está haciendo ninguna vez o lo está haciendo más de las veces que él refiere, porque hay que recordar que no siempre los pacientes nos dicen la verdad. Otro integrante del grupo nos puede referir que este paciente necesita hidratación no solamente de manera endovenosa, sino que también necesita hidratación vía oral para que de esta manera su intestino empiece a funcionar bien y pueda evacuar de forma correcta. Mientras que otro integrante nos puede dar lo que es la parte de la educación nutricional y recomendar al paciente que aparte de hidratarse también debe tener un alto consumo de fibra para que su intestino trabaje de manera normal. Y nuevamente las tres ideas son válidas. Por lo tanto, según este ejemplo, considero que en cuanto a los métodos, el personalizado puede ser un buen método para mis estrategias, ya que normalmente las hago de esta forma. Los estudiantes también, cuando realizan el proceso de atención de enfermería, como dije anteriormente, ellos forman lo que es hacen lo que es el diagnóstico de enfermería, y no todos los diagnósticos pueden ser iguales. Puedes dar un mismo caso clínico, pero ellos van a tener criterios distintos a la hora de sacar su diagnóstico en base a los patrones alterados que tenga este paciente. Por lo tanto, este método sería personalizado. Y para concluir, de igual forma considero que todos los métodos emergentes pueden ser utilizados en cualquier asignatura, siempre y cuando las estrategias coincidan con ellos, porque está el método de los proyectos, donde estos se pueden aplicar en cualquier asignatura. Incluso en mi caso vamos a realizar un proyecto de la Expunefa que va a estar bien interesante. En este caso estaremos utilizando este método. Está el método STEM, que es el método que mis compañeras normalmente utilizan, pero aunque coincido con ellas que es un buen método y también se relaciona con mi asignatura, ya que el PAE, como dije anteriormente, es un método científico y este método se basa más en lo que es la ciencia, también en la resolución de problemas, que también tiene mucho que ver con el PAE. En mi caso, siento que utilizo o considero que utilizo más que todo el método personalizado, y que en algunos momentos, algunas veces, he utilizado un poquito de cada uno también, dependiendo de las estrategias que se realicen en la materia como tal. Muchas gracias.